Hola, ¿cómo están? Continuamos con el enunciado y demostración de las propiedades de los logaritmos en el campo de los números reales. En esta oportunidad vamos a tratar la propiedad número 11, que nos dice lo siguiente: el logaritmo de la raíz es igual al logaritmo de la parte subradical dividido por el índice de la raíz. En este caso tenemos logaritmo en base a de raíz enésima de m, aclarando que a ya se ha demostrado que es un número positivo diferente de 1, la cantidad subradical en este caso es un número positivo y n un número entero positivo. En este caso va a ser igual al logaritmo en base a de la cantidad subradical, en este caso es m, sobre el índice de la raíz, que es n. Veamos la demostración. Consideremos el logaritmo en base a de m, lo vamos a igualar a x. Vamos a hacer este cambio de variable. Si aplicamos la definición de logaritmos, tendríamos que si y solo si, en este caso el logaritmo es x. Recordemos que los logaritmos son exponentes, entonces sería el exponente a la cual hay que elevar esta base a para que nos resulte m. Total sería a elevado a la x igual a m. Ahora en esta expresión vamos a aplicarle a ambos lados de la igualdad raíz enésima. Entonces esto tendría que implica que raíz enésima de a elevado a la x va a ser igual a la raíz enésima de m. Sabemos por propiedades de los exponentes fraccionarios que una raíz se puede convertir en un exponente fraccionario. Entonces esto implica que a va a ser igual a tener a x sobre n. Es decir, el índice de la raíz pasa a ser en ese exponente fraccionario el denominador y el exponente de la cantidad subradical como el numerador. Y esto igualado a raíz enésima de m. Tenemos una expresión exponencial. Si esta expresión exponencial la pasamos al logaritmo, entonces vamos a tener que si y solo si, en este caso, este exponente pasa a ser el logaritmo, entonces me va a quedar logaritmo en base a de raíz enésima de m va a ser igual a x sobre n. Pero recordemos que inicialmente habíamos hecho un cambio de variable, es decir, en este caso vamos a deshacer ese cambio de variable. Aquí habíamos dicho que x era igual al logaritmo en base a de m. Entonces, deshaciendo ese cambio, nos va a quedar que esto implica que logaritmo en base a de raíz enésima de m va a ser igual a x, que vale logaritmo en base a de m sobre n. De esta manera hemos demostrado que el logaritmo de una raíz es igual al logaritmo en base a de la cantidad subradical entre el índice de la raíz. Veamos los siguientes ejemplos. En este ejemplo tenemos el logaritmo en base 2 de raíz quinta de b. Si aplicamos logaritmo acá, la propiedad nos dice que esto va a ser igual a el índice de la raíz, que va a pasar como denominador, que en este caso es 5, y en el numerador va a quedar el logaritmo en la base que nos indican acá de 2, el logaritmo en base 2 de la cantidad subradical, que en este caso es b. En algunos textos aparece esto escrito de la siguiente manera: aparece como un quinto del logaritmo en base 2 de b. En lo sucesivo yo los voy a dejar escritos de esta forma. En este ejemplo tenemos logaritmo de raíz cuadrada de b al cuadrado. Se sobreentiende, como no aparece la base del logaritmo, que esta base es 10. Entonces esto es igual, aplicando la propiedad,
va a ser igual a este cociente, donde el denominador va a ser el índice de la raíz, que en este caso es 2. Y en el numerador, acá logaritmo en base 10 de b al cuadrado. Hemos pasado el logaritmo de una raíz, hemos aplicado la propiedad. Esto todavía se puede resolver, aunque no es la intención en este caso. Se puede seguir resolviendo el denominador 2, y aquí tenemos el logaritmo de una potencia. Si recordamos, el logaritmo de una potencia va a ser igual a la potencia por el logaritmo de la base de esa potencia. En este caso me va a quedar 2 por el logaritmo en base 10 de b. Y obviamente este 2 que multiplica con este 2 que divide, esto se simplificó y esto nos va a quedar solamente logaritmo en base 10 de b. La siguiente propiedad que vamos a estudiar, la número 12, se denomina cambio de base en logaritmo. Es una propiedad sumamente importante que hay que tenerla en consideración a la hora de resolver ecuaciones logarítmicas, por ejemplo, operaciones donde involucren logaritmos de diferentes bases. En este caso comenzamos con el logaritmo en base b de a. Si yo quiero cambiar esta expresión a otra base, esto se va a transformar en un cociente con el logaritmo, nuevo logaritmo, o otra base de esta letra que corresponde al argumento del logaritmo inicial entre el logaritmo de la nueva base de la base del logaritmo inicial. Veamos la demostración. Consideremos el logaritmo en base b de a. Lo vamos a apoyar en un cambio de variable. Va a ser igual a e. Si yo aplico la definición de logaritmo, entonces me quedaría si, solo si, b elevado a la x es igual a a. Ahora, lo que yo quiero es obtener un nuevo logaritmo con una nueva base. Entonces, a esta expresión que está acá, yo le voy a aplicar logaritmo en base 6. Por lo tanto, esto implica que logaritmo en base c de b elevado a la x va a ser igual a logaritmo en base c de a. En la expresión de la derecha, el miembro de la derecha, tenemos el logaritmo de una potencia. Entonces, por propiedades que ya hemos estudiado anteriormente, cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, eso va a ser igual al exponente, que en este caso es x, por el logaritmo de la base de esa potencia. Entonces me quedaría logaritmo en base c de b. Esto obviamente es igual a logaritmo en base c de a. En este miembro observamos que x multiplica a logaritmo en base c de b. Si dividimos toda la expresión, absolutamente toda la expresión, por logaritmo en base c de b, entonces vamos a obtener lo siguiente. Entonces esto implica que x va a ser igual. ¿Por qué se eliminó acá? Porque si yo divido entre el logaritmo en base c a este miembro, pues obviamente se va a cancelar. Entonces va a ser igual a logaritmo en base c de a entre logaritmo en base c de b. Pero recordemos que inicialmente nosotros hicimos un cambio y dijimos que x era igual al logaritmo en base b de a. Por lo tanto, si deshacemos ese cambio, me va a quedar que implica que logaritmo en base b de a va a ser igual, x estaba acá, esto va a ser igual a logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. De esta manera hemos demostrado que de este logaritmo inicial, que inicialmente tenía base b, yo lo puedo transformar a otra logaritmo de otra base. La propiedad que acabamos de demostrar es muy importante. Observemos en este caso en particular. Aquí tenemos una ecuación con logaritmos, pero observamos que tienen diferentes bases. Tal cual como está planteada de esta manera, no se puede resolver directamente. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es convertir cualquiera de estos términos a una de estas bases, o simplemente buscar
una tercera base, de tal manera que estos dos términos se puedan convertir a otra base. Repito, en este caso que tenemos ecuaciones con logaritmos, es muy importante la propiedad que acabamos de mostrar. Todo esto lo vamos a desarrollar cuando apliquemos las propiedades a ejercicios en particular, en este caso ecuaciones logarítmicas. Otro aspecto muy importante de la aplicación del cambio de base en logaritmos es cuando tenemos calculadoras. Esta calculadora que tengo en la parte izquierda es una calculadora un poco antigua, y si observamos acá donde está la tecla que corresponde al cálculo de logaritmos, observamos que solamente es aplicable para logaritmos en base 10, de tal manera que si nos mandan a calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 en la calculadora que está a la izquierda, no lo podemos hacer directamente. Tenemos que necesariamente, en este caso, hacer un cambio de base. Si tenemos la calculadora que está en la parte derecha, observamos que ya viene preparada para calcular el logaritmo de cualquier base. Esta tecla que está acá me permite calcular directamente el logaritmo en base 2 de 8, mientras que en la izquierda, esta calculadora un poco más antigua, tengo que necesariamente hacer un cambio de base. Por eso es que esta propiedad es muy importante, no hay que perderla de vista para aplicarlo en estos casos particulares o en la resolución de ecuaciones logarítmicas.